en aquel tiempo. Respuestas. Oseas capítulo 2, verso 21 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, en aquel tiempo yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al vino, al trigo y al aceite, y el vino, el trigo y el aceite responderán a Jezreel. Hemos, amados, visto todo el ciclo de la cadena alimenticia y sostenibilidad del ser humano. Realmente el texto comienza por el derecho, en el verso 21, en aquel tiempo, dice Jehová, en aquel tiempo yo responderé. Y la última parte del ciclo de la cadena es Jezreel, que refleja al ser humano esparcido, perdido y en desesperanza. Pero como ya les he mencionado, inicié por el final para llegar al principio. ¿Por qué? Porque se hace necesario primero conocer de fondo la realidad por la cual es que, o más bien la causa por la cual vivimos una realidad tan crítica en el planeta hoy, ¿sí? Y cuando llegamos a la parte más alta y más importante de la cadena, entendemos que definitivamente, si no existe esa parte indispensable de la cadena, el mundo no tiene esperanza, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Aproveché, perdónenme de pronto un poquito aprovecho la información para hablar en los temas que hemos desarrollado, utilizar un poquito, hablar un poco acerca de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que en mayo del 2015 las Naciones Unidas establecieron como un mecanismo, como herramientas para, entre comillas, esas comillas, y lo que voy a decir son palabras mías, recuperar y salvar el planeta. Y son 17 objetivos que son muy desafiantes, son muy ambiciosos, son muy bonitos si quisiéramos calificarlos de una manera decorativa y poética, muy inspiradores, pero que definitivamente, hasta que no miremos la primera parte de la cadena, imposible que alguno de esos objetivos de desarrollo sostenible puedan funcionar. Por ejemplo, el objetivo número 1 que tiene las Naciones Unidas o las Naciones Desarrolladas es pobreza cero. El segundo, o fin de la pobreza. El segundo, hambre cero. Tercero, salud para todos y bienestar para todos. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Séptimo, energía limpia y sostenible, asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, del cual fue prácticamente la base para la predicación de ahora 8 días, cuando hablamos de los cielos responderán a la tierra y hablamos del cambio climático. El 13 es acción por el clima. 14, vida submarina u océanos. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17 es lograr
hacer alianzas entre todas las naciones del mundo, entre todas las empresas, entre todos los seres humanos, para que esos 16 objetivos de desarrollo sostenible sean ese 17. Y solamente los quería mencionar, como ya dije, en algunas de las predicaciones utilicé algunos de ellos y los expliqué basado precisamente en la realidad de lo que el texto bíblico nos habla hoy, de lo que habló en los tiempos del profeta Oseas al pueblo de Israel, lo que nos habla hoy, pero de lo que habla para aquel tiempo. Recuerda que, ¿cómo llama la serie, amados? ¿Cómo llama la serie? Ese es el 50%. En aquel tiempo, respuestas. Por eso estoy tan emocionado para hablarles en esta mañana acerca de esta última conferencia. Si no la puedo terminar, la parte profética la haré la próxima vez que predique, porque cuando yo leo lo que el profeta escribe en el versículo 21, iniciando: en aquel tiempo, dice el profeta Oseas, en aquel tiempo, dice Jehová, yo responderé a los cielos. Coloca el texto ahí, por favor, de Oseas capítulo 2, verso 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Y noten que repite la expresión del verbo en continuo pero futuro. Este verbo en original no es un verbo futuro que se quedó allá nomás, no, es un verbo en acción continua que llega hasta una meta final. Les dije y les he mencionado que esa meta final de en aquel tiempo, ¿alguien se acuerda de qué se habla exactamente? Del milenio. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, cuando les digo a ustedes que estoy tan emocionado para hablar de esta parte final de esta serie, en aquel tiempo, respuestas, es porque encuentro en ese primer eslabón de esa cadena sostenible y alimenticia para la humanidad, de esa sostenibilidad para la tierra, para las cosechas, para los océanos, para las fuentes hídricas, para el cambio climático, solamente está en ese primer eslabón, y ese se llama Dios o Jehová, como lo menciona la Biblia Reina Valera. Y lo segundo que quiero mencionar en esta introducción es que me emociona, que esa parte no se las he dicho. Lo que he hecho es conectar desde Jezreel clamando a el vino, el trigo y el aceite. Conectar el vino, el trigo y el aceite clamando a la tierra. La tierra clamando a los cielos. Y los cielos clamando a Dios. Ese es el orden ascendente en el que los he traído. Y también, particularmente, como la respuesta del que clama la recibe. Porque Jezreel clamó y el vino y el trigo del aceite, dice el texto en Oseas, que responde. El vino, la tierra clamó y los cielos respondieron. Perdón, el vino, el trigo, el aceite clamó y la tierra respondió. La tierra clamó y los cielos respondieron. Y los cielos clamaron y hoy está la respuesta. Repito que lo que no les he dicho es que ninguno de los inferiores ha respondido. Que el vino y el trigo y el aceite no ha respondido a Israel. Que la tierra no ha respondido al vino, al trigo y al aceite. Que los cielos no han respondido a la tierra, mientras que Dios no responde. Porque si Dios responde, hay una causa y un efecto. Si Dios responde, se genera una orden divina celestial, una orden a una ley suprema, espiritual y material, que inmediatamente moviliza en la eternidad
y en el tiempo cronos de este siglo, de estos tiempos del planeta Tierra, para que todo simplemente se genere por causa de una primera respuesta. La respuesta no se da desde el intermedio de la cadena o de la parte inferior de la cadena, ni siquiera del penúltimo eslabón de la cadena. La respuesta se genera desde el primer eslabón de la cadena, y cuando hay respuesta en el primer eslabón de la cadena, toda la cadena, una a una, como un juego del dominó que se ponen en figuras, la primera se toca, se tira, se tumba, y todo el juego, la figura comienza a impactarse, a tocarse o a responder al movimiento simplemente de la primera ficha. Y algo que quiero decirles que tristemente suena feo es que el ser humano no va a tener respuesta. La tierra, la comida no va a tener respuesta. La tierra no va a tener respuesta y el cielo no va a tener respuesta. Y hay una sola razón. Y lo encontramos en Romanos capítulo 6, verso 23. Si alguno quiere leer, por favor. Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Por qué no va a haber respuesta para Jezreel? Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Amados, el hombre, el ser humano, no puede hacer absolutamente nada para que haya respuestas. En su palabra dice, el apóstol Pablo dijo en el libro de Efesios, que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, el ser humano, por su pecado, está muerto, está separado de Dios, está alejado del amor de Dios, de la gracia de Dios. El ser humano, por causa del pecado, es enemigo de Dios, hijo de ira por su desobediencia. O sea que el ser humano, por más que quiera intentar hacer cosas buenas para mejorar la calidad de vida, sí, lo logrará parcialmente, temporalmente, pero no será una respuesta duradera y para siempre. Porque todo lo que el ser humano desarrolle, elabore o intente hacer para solucionar el problema de la guerra, el problema del hambre, el problema del cambio climático, el problema de la capa de ozono, del efecto invernadero por el tema de las empresas, lo que ya mencionamos la semana pasada, amados. ¿Ustedes saben cuándo se estableció esta agenda? ¿Saben ustedes en qué año? Ya lo dije, 2015. Y dos potencias, Rusia y Ucrania, firmaron. ¿Lo sabían? ¿Pero qué pasó el año pasado con Rusia y Ucrania? Entonces, lo incongruente, como les he mencionado, y por esa impotencia o imposibilidad del hombre responder, la buena intención que hay en mí para un cambio, para un mejoramiento, mañana con una mala intención, con una mala actitud, con una mala motivación, se quita. Porque lo que ha producido la guerra entre Rusia y Ucrania es más pobreza, es más hambre, es más problemas de cambio climático, es más problemas de enmudar con los químicos de la guerra los océanos, es afectar más a la gente más necesitada, es encarecer la economía del mundo, es elevar los presupuestos. Entonces es imposible que el hombre por sí mismo pueda lograr que responda a bien. Pero tampoco, amados hermanos, el trigo, el vino y el aceite pueden responder, porque el hambre aumenta, porque cada vez las cosechas son menores y de peor calidad, porque cada vez se usan semillas transgénicas, cada vez hay más pesticidas, más herbicidas, más plaguicidas, cada vez se requiere que la tierra sea más maltratada para que produzca las cosechas. Cada vez se producen esos químicos que les ponen a las cosechas o que les inyectan a los animales y que usted y yo consumimos, cada vez traen más cáncer,
cada vez trae más vejez prematura, más enfermedades de todos los tipos. Por lo tanto, el trigo, el vino y el aceite tampoco puede responder, como tampoco puede responder la tierra. Alguien que me busque por favor Romanos capítulo 8, verso 21 al 22. Romanos capítulo 8, verso 21 al 22. ¿Qué dice el texto bíblico? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La primera parte, porque también la tierra, la creación será ella misma, ¿qué tiene que ser? ¿De qué tiene que ser libre? De la misma corrupción, la esclavitud de corrupción. ¿Por qué la tierra misma está corrupta? En Génesis capítulo número 3 dijo Dios: maldita será la tierra por tu causa. La tierra está maldita. Dios no creó la tierra maldita. Dios no creó la tierra para que le pusiéramos abonos. Dios creó la tierra para que de ella naturalmente saliera la comida y la vegetación para los animales y los alimentos para los seres humanos. Pero por causa de la maldición, la tierra está maldita y siempre estará así hasta la redención gloriosa. No hay esperanza de que la tierra vaya a responder al problema de la humanidad, pero tampoco los cielos pueden responder. Ya hablamos el domingo anterior con respecto a cómo está el cambio climático, el daño tan impresionante que se está causando a nuestro espacio sideral. Escuchen esto: los ODS están planeados para 20 años, para 15 años. Y los científicos dicen que más o menos se requieren 100 años, escuchen, un siglo se necesita para recuperar por lo menos en un 50% la capa de ozono, para que frenen los deshielos, para que frenen las sequías, para que el tema del calentamiento global cese un poco. 100 años. 100 años donde cada nación de la tierra tiene que comprometerse a cero carbono, a cero dióxido de carbono. Y eso jamás se logrará, jamás, porque cada potencia militar tiene armamento, cada potencia militar tiene sus multinacionales, cada país potencia tiene sus propias fábricas, sus propias industrias, sus propias fuentes de desarrollo y tecnología. Es imposible. 100 años se necesitan. Por lo tanto, tampoco los cielos pueden responder, amados hermanos. ¿Qué esperanza tenemos? Pregúntale al que tiene a su lado a su vecino, ¿qué esperanza tenemos? Y quiero que le digas esto, entonces deja que Dios responda. Dígaselo, deja que Dios responda. Amén. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra es viva y eficaz y que tú estás haciendo cosas maravillosas en esta tierra, en esta iglesia, en este pueblo. Gracias, amén y amén. Si Dios no responde, no espere que otro le responda. Si Dios no responde, no espera que el dinero, el poder, la fama de alguno le responda, porque no van a responder. Solo paliativos, no respuestas de tiempo. Y por eso el profeta Oseas desarrolla en 4 o 5 veces entre el capítulo 1 y 2 la expresión en aquel tiempo. Ya le dije a ustedes a qué tiempo se refiere, pero la quiero retomar ahora porque necesitamos también traer aquel tiempo a nuestro tiempo, porque yo no puedo quedarme solamente pensando que en aquel tiempo responderé, entonces voy a esperar el milenio y mientras tanto, ¿qué respuesta tengo para mi realidad? A eso los quiero llevar al final, si me alcanza el tiempo. En aquel tiempo, pero quiero que veamos que Dios, si tiene que responder en momentos históricos de la humanidad, en momentos donde hay una catástrofe tan brutal,
Y solamente hoy voy a hablar de dos de ellas. Más bien dentro de 15 días hablaré de dos más, porque ya sé que el tiempo no me alcanzará. Pero quiero que veamos la primera respuesta de Dios en aquel tiempo, o sea, otro tiempo, pero es en aquel tiempo, en Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. Para entender un poquito dónde es que nos quiero llevar. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la versión original pasada del hebreo al griego, la expresión cielos en Génesis 1:1 es cosmos. Nuestra mente limitada de pronto, cuando escucha la expresión creó Dios los cielos y la tierra, está pensando en el solecito calienta un poquito, que es un terruño llamado tierra. No, la expresión literal es cosmos. Y el cosmos abarca el vasto universo, donde están sistemas solares, donde están galaxias, millones, miles y millones de galaxias, donde están los planetas, donde están las estrellas, donde está toda la parte láctea, todo el sistema lácteo universal. A eso se refiere Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cosmos. Quiero hacer una pregunta: ¿crearía Dios algo malo o crearía Dios algo bueno? ¿Cómo ustedes piensan que estaba ese cosmos en el principio? Obviamente no había hombre, no había personas de carne y hueso como usted y yo. Habían otros personajes, pero que ahora lo vamos a leer. ¿Cómo crearía Dios en el principio el cosmos? ¿Bueno o malo? Aquí quiero utilizar el pensamiento de algunos teólogos. Un teólogo que tuve la oportunidad de conocer en Bogotá, el doctor Les Thompson, y facultado por otros teólogos que tienen el mismo corte teológico con respecto a este verso 1 y 2. Ellos dicen: entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1 hay toda una dispensación. A mí me costó un poquito entender y aceptar esto, que entre Génesis capítulo 1, verso 1 y el verso 2 hay toda una dispensación. Cuando hago un poquito o se hace un poco de lo que llamamos hermenéutica, por favor, no les quiero complicar con palabras técnicas, simplemente la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos bíblicos, eso es hermenéutica, ¿sí? Y cuando uno le hace hermenéutica a toda la Biblia con respecto a Dios y a las cosas que Él creó, nunca encuentro que Él creó algo malo. Todo fue bueno. Por lo tanto, Génesis 1:1 habla de una creación, los cielos y la tierra. Ahora, en el versículo 2 hay otro evento, o bien la continuación de un proceso en el evento. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? Y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Ahí entra la segunda parte, a lo que algunos teólogos, y yo estoy de acuerdo con ese concepto. No tiene usted que creer o tiene otro pensamiento, es respetable, por eso no vamos a pelear. ¿Qué pasó en la primera vez? ¿Qué ocurrió? Pues igual dicen estos teólogos que ese desorden cósmico se desató cuando el Señor lanzó de los cielos y del Edén a Luzbel, el querubín protector, a quien ustedes conocen, que el profeta Ezequiel habla tan claramente de él de una forma simbólica en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, y otros libros también ahí en Ezequiel 37, perdón, en Isaías, en fin. Cuando se habla de que la primera creación fue dañada por el efecto
de la caída de estos seres llamados ángeles que se convirtieron, usted lo puede leer en Génesis capítulo 5, en los hijos de Dios, cuando dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, donde nacen los gigantes de la tierra. Eso es un poco de tanto mitología como ciencia como de teología, y es correcta, las tres cosas se pueden unir. Alguna vez podría explicarles más de esto. En esa primera creación hubo un clamor, y entra Dios a responder en el versículo 2 del libro de Génesis, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y a partir del versículo Dios comienza a responder al clamor de un cosmos amorfo. ¿Cómo estaba el cosmos? Desordenado, vacío y en tinieblas. Con la salvedad de que el Espíritu Santo se movía sobre todo eso. Pero así estaba el cosmos. Dios responde, y todo lo que usted lee en el versículo 2 del libro de Génesis, capítulo 1, y en el capítulo 2 es la respuesta de Dios al caos, al desorden y a las tinieblas. ¿Cuántas veces, y permítanme una sencilla aplicación, cuántas veces su vida ha estado en desorden, con vacíos y en tinieblas? Y usted ha requerido de una respuesta de Dios. Y Dios llegó a su hogar y lo transformó. Dios vino al hijo, al chico está en la droga y lo sacó de la droga. Dios vino a lugares siempre borracho y lo recuperó, y ahora sirve al Señor. Dios vino a una economía en crisis, es un milagro, y la restauró. O puede ser que alguien en esta mañana se encuentre así, como esa primera creación, en caos, vacío, desorden y tinieblas, y lleva algún tiempo esperando o clamando una respuesta de Dios. Lo profético de este culto y el siguiente, si no alcanzo, es que el Dios de los cielos le va a responder. Porque Él sí responde. No importa cuánto tiempo se demore, pero Él sí responde. Yo no sé cuántos días, semanas, meses, años, siglos o milenios estuvo su primera creación en caos, desorden, vacío y tinieblas. No lo sé. Pero un día dijo Dios, creó una imagen, tuvo una visión, la dio forma en su mente y diseñó. Luego imperfectamente vemos en la humanidad los planetas, los sistemas solares, todo lo que está hoy organizado lo diseñó Dios. Nuestra mente llega solamente a pensar que Dios hizo la tierrita. No, Dios reconstruyó, Dios creó el nuevo cosmos. ¿Le damos la gloria a Dios por eso o no? Los que nos gusta ver, o los que les gustan un poquito de ciencia, en programas de Nat Geo, todo esto, observamos el vasto universo, ¿verdad? Dios no solamente creó los cielos, no solamente creó la tierra, creó el cosmos. Damos la gloria a Dios a ese pueblo, ¿no? Amén. Entonces ahí encontramos a un Dios que responde. Y si responde, miren cómo respondió. Cada cosa, cada versículo de versículos del capítulo 1 de Génesis en adelante es una respuesta a ese clamor del cosmos. La luz, la separación de las aguas, el establecimiento de las lumbreras, sol, luna, estrellas en el cosmos, la separación de las aguas, la tierra seca aparte, el diseño de cada semilla conforme a su especie, el diseño por la palabra de cada especie animal, reptil, cuadrúpedo, ave o pez, de acuerdo a su especie, y concluye magistralmente diciendo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. Qué maravilloso es el Señor. ¿Responde o no responde el Señor? Y por eso estoy tan emocionado. Pero la parte donde quiero detenerme a que leamos, vayamos al libro de Génesis capítulo 1. Ahora sí. Versículo número 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera.
ahí faltaba algo. En ese capítulo 1 del versículo 1, 2 hasta el versículo 30 está la respuesta de Dios para aquel día. Y todo lo que Dios hizo, dice el escritor bíblico, dice que lo hizo, vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y eso bueno en gran manera tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, tiene que ver con su pasado, tiene que ver con su presente, pero también tiene que ver con su futuro. No olviden, su futuro presente, pospresente y escatológico, milenial o mucho más adelante hacia la eternidad. Entonces, a mí me emociona que cuando Dios responde bien. Dios no responde de cualquier manera, como dicen los papás, hasta en un machetero. Dios no responde de esa manera. Dios no responde de improviso. Dios que me acabé de acordar, es que de pronto se me ocurrió, es que no sabía, pero lo voy a hacer. No, Dios diseñó perfectamente la respuesta que para ese tiempo el cosmos requería: una nueva creación. Y todo lo que vemos hoy día está hecho de lo que no se veía, pero fue por una respuesta de parte del Señor. Y el segundo ejemplo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21 verso 1. Esto es noticia esperanzadora para la humanidad. Esto es espectacular. Dice Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, ¿qué dice, hermanos? Y el mar ya no existía más. Primera creación se dañó, se destruyó, hubo clamor y Dios respondió y dio creación, nueva creación. Pero después del milenio habrá otra creación, porque esta creación que Él hizo a partir de Génesis 1 y 2 ya no es capaz de soportar el peso de ella misma, ya no es capaz de soportar el peso de la injusticia, la corrupción, el pecado, la violencia, la muerte, la enfermedad, la maldad. Pero intermedio a esta última creación, que es la eterna definitiva, hubo una creación intermedia hace 2022 años, con la venida de Jesucristo a nuestra tierra. Porque Él ya no de lo físico, sino de lo espiritual, dice el apóstol Pablo, que ya somos unas nuevas creaciones en Cristo. Y por lo tanto, aquellos que venimos a Cristo y tenemos en nosotros esa nueva creación, estamos esperando esa redención para esta final creación de la cual les voy a hablar en los segundos minutos. Sin Cristo y sin usted y sin mí y sin todos los que han muerto en Cristo y sin todos los profetas, hombres de Dios de la Biblia, no habría una última y final creación, y que es la mejor de todas. No pudo haberla. En Apocalipsis, como ya mencioné, en el capítulo número 21, verso 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice en Apocalipsis, ya les mencioné que voy a empezar una serie con ustedes sobre la segunda venida del Señor. ¿Ya les dije? Bueno, prepárense, porque va a empezar una serie de 8 conferencias sobre escatología, sobre la segunda venida del Señor, que tiene que hablar técnicamente, científicamente y bíblicamente sobre estas cosas, para que se emocionen, para que sean felices, para que tengan esperanza. Aleluya. Veo algunas caritas muy emocionadas, gloria a Dios. ¿Por qué tiene que haber otra creación? La pregunta ¿es que acaso esta creación no es hermosa? Amados, cuando yo viajo, yo veo las montañas,
Cuando uno está en un avión, uno observa el paso de un país a otro, es maravilloso. Esa imagen de estar en un avión y en cosa de 40 segundos, un minuto máximo, usted está aquí en el día y a los 40 segundos está en la noche, cuando se viaja al otro continente. Eso es maravilloso. Usted ve los glaciares, los océanos, las montañas con su nevado desde un avión, desde las alturas, o cuando simplemente usted sale a la calle y contempla el árbol que está a pie de su casa, cuando escucha los pajaritos, cuando uno ve las cosas creadas tan hermosas que hay, uno dice, wow, qué perfección, las flores, uno dice, qué hermosura, qué perfección. Pero eso no va a ser más, porque el ser humano que es rebelde, por causa de su maldad, por causa de la injusticia, hemos contaminado tanto esa hermosa creación de Dios. El hombre, con las guerras, con las violencias, con los odios en su corazón, con sus iras y con la falta de perdón, con la falta de paz y no puede reconciliarse con su vecino, ha logrado y poco a poco está logrando y va a lograr que cada vez haya más desierto, que cada vez haya menos agua potable, que cada vez haya menos comida, que cada vez la capa nuestra de ozono esté más contaminada y la abertura sea más grande y haya más calentamiento global. En la medida que pasan los años, y quiero colocar muy pocas décadas que nos quedan, se va a deteriorar tanto nuestro planeta, que como dice el apóstol y leímos en Romanos, gime, la creación aún está suplicando, llorando, clamando por respuesta. Pues la respuesta es exactamente esta, de esta última creación. Y es tremendo, porque el Señor dice, cuando estuvimos Apocalipsis, el tema de eventos futuros, vamos a mirar cómo Dios tiene que ayudarle al hombre a acabar con su propia creación. Eso es Apocalipsis. 7 copas de la ira de Dios, 7 plagas, 7 jinetes del Apocalipsis. Eso lo vamos a aprender un poquito después. Y cómo poco a poco todo lo que aparentemente o lo que se ve hermoso y bueno se va a ir desintegrando, destruyendo, perdiendo por causa de la acción del juicio de Dios, por causa de la maldad, pero para completar su tiempo, para responder en lo que Él sabe que debe responder definitivamente en aquel tiempo. ¿Cuántos esperan ese tiempo? ¿Cuántos anhelan ese tiempo? Amén. Yo lo anhelo, amados hermanos. ¿Qué traerá como respuesta ese tiempo? Alguien búsqueme Oseas 2, 18 al 20. Otro busca Ezequiel 37, 21 al 26. Otro va a buscar Isaías 65, 25. Y yo voy a leer Isaías 11, que es corto. ¿Qué dice la palabra del Señor, amados hermanos? En Oseas 2, 18 al 20. Los resultados de esa nueva creación, de la respuesta en aquel tiempo. ¿Quién lo encontró? En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Ahí solamente, hasta el 20. ¿Qué va a ocurrir en aquel tiempo? La paz que los pueblos y las naciones tratan de hacer, definitivamente en aquel tiempo existirá. El equilibrio entre clima, naturaleza y animales del campo existirá en aquel tiempo.
En aquel tiempo dejaremos de pelear por comida, por tierra y por materia, porque en aquel tiempo habrá la verdadera paz. En aquel tiempo estaremos casados con el Señor en fidelidad, en justicia, en benignidad. En aquel tiempo, los hijos de Dios, su iglesia, ya habrá disfrutado las bodas del Cordero y estará en aquel tiempo disfrutando de ese reinado milenial. ¿Qué dice, por favor, Ezequiel 37, 21 al 26? ¿Quién lo encontró para que me dio a leerlo? Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Sígueme, hermano, hasta el 26. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré, y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Amén. En aquel tiempo, Israel, la nación escogida del Señor, será la nación que siempre ha soñado. Una sola, no dos. No los árabes y los judíos. Un solo pueblo. No habrá guerra entre ellos más. Y el pacto de paz entre ellos será perpetuo. Y tendrá ya un solo gobernante, no dos, o tres o cuatro, de acuerdo a las naciones árabes y de acuerdo al pueblo de Dios. Un solo rey, David. David obviamente no se va a levantar como muerto que está a resultar y a gobernar. Se habla, literalmente habla de Jesús el Mesías, que será el gobernador, el rey de la humanidad, pero que estará situado en Jerusalén para gobernar, y que su pueblo de todas partes de la tierra donde ha sido esparcido regresará con gloria al Señor. El siguiente texto, por favor. Isaías capítulo 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el huevo, y el fuego será el alimento de la serpiente, no afligirá, ni hará más en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén. ¿Cuándo puede ocurrir eso? ¿Cuándo puede ocurrir eso? En aquel tiempo. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y acudirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en lugares que dice. Verso 12, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán distraídos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirá, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la mano que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces, básicamente, amados hermanos, eso es lo que va a ocurrir en aquel tiempo. La restauración de Israel en su plenitud, el gobierno de los hijos de Dios en el milenio en una completa paz. Y usted dice, bueno, pastor, sí está bien. ¿Y para hoy qué? Porque yo tengo que trabajar, yo tengo que comer, yo tengo que seguir viviendo, porque mientras Dios no quiera cortarme o quiera llevarme, pues aquí estoy. Pues bien, amados, ¿qué pasará con las respuestas de Dios para hoy? ¿Qué creen ustedes? ¿Él sigue respondiendo o no? ¿Será que Él tiene respuestas para hoy? Permítanme terminar con 2 textos, por favor, o 3. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Lo conocemos de memoria, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué más dice? Y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dígalo, ¿qué dice Dios que va a hacer? Oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. ¿Qué dice Oseas 2:21 que ya leímos? Entonces dice Jehová, yo responderé. ¿Responde Dios o no responde Dios? Amados, y la respuesta de Dios en aquel tiempo, que es para un tiempo escatológico, tiempo milenial, y que afectará a la humanidad y al cosmos absolutamente, ese mismo Dios que tuvo respuesta para el principio de la eternidad, con esa creación que estaba en tinieblas, en vacío y desordenada, e hizo una nueva creación y creó Dios de nuevo. Es el mismo Dios que envió a su Hijo a la tierra a morir por ese Israel esparcido por causa de su pecado y sin esperanza, y para que por esa acción de creación el ser humano tengamos acceso a su redención, a su plan y a su presencia. Pero que al mismo tiempo todos aquellos que somos como Israel, duros de corazón, duros de servir, como dice el profeta, pero que hemos humillado nuestro corazón, que nos hemos humillado, como dice el Señor en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, hoy su pueblo, usted y yo, que tenemos acceso a las verdades, que conocemos los misterios de los siglos, que sabemos el pasado, el presente y el futuro de la humanidad y la eternidad, que conocemos a un Dios absolutamente todopoderoso, misericordioso, soberano, bondadoso, benigno. Tenemos acceso a Él directo para que responda cuando estemos pasando por un momento de dificultad.
porque Él se responde. Y lo único que Jezreel, usted y yo tenemos que hacer es humillarnos. Si ustedes notaron, la expresión que se repite en Oseas 2, 21 y 22 es responderá, 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 y termina hasta Jezreel respondiendo. ¿Por qué responde? Si se responde es porque alguien está llamando o está clamando. Amados, si el Dios que usted y yo tenemos sigue respondiendo cuando usted y yo venimos a Él y le clamamos, cuando usted y yo venimos a Él y nos humillamos y le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros malos caminos y le suplicamos misericordia, Él responde. No importa la intervención del cambio climático, no importa cómo estén las aguas del océano, no importa cuán contaminadas estén las tierras, no importa cuánta hambre, cuánta pobreza haya, no importa cómo esté su economía, no importa cómo esté su familia, Él responde. El que pide, recibe. Al que busca, halla. Y al que clama, se le oye. Él sigue respondiendo. Mire conmigo, por favor, otro texto. Deuteronomio 11, 14, 15. Y alguien lee, por favor, Deuteronomio 28, 12. ¿Qué dice? Deuteronomio 11, 14, 15. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás su grano, tu vino y aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Y el 28, 12. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les Amén. prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Amén. ¿Dios responde o Dios no responde? No importa qué pasó ayer, escúchenme por favor. No importa qué pasó ayer, hace cientos de miles de años, es posible, esa primera creación. Dios respondió con creación. Todo lo que está hecho y lo que vemos hoy fue hecho de lo que no se veía, porque Él respondió. Mañana veremos una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, para gente como usted y como yo, que somos nuevas criaturas y que seremos transformados en los aires cuando Él toque la final trompeta. ¿Estamos de acuerdo? Esos que seremos levantados en los aires, volveremos a reinar con Él 1000 años en una tierra y un estado de perfecta paz, unidad y equilibrio. Pero hoy en el intermedio, en el año 2022, todos tenemos pecados, todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades y ahora necesitamos clamar para que Él responda. Colóquese sobre sus pies, por favor. Por el tiempo, la parte profética la dejo para dentro de 15 días. Y los otros aspectos que les mencioné. Yo les quiero pedir lo siguiente, por favor. Yo quiero que para dentro de 15 días usted traiga por escrito algo donde de verdad usted anhele con todas sus fuerzas que Dios le responda. ¿Cuánto tiempo lleva clamando? ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Y no hay respuesta. Yo le quiero decir a usted con todo el amor de Jesús, no es Dios, soy yo. Porque Jezreel tiene que humillarse. Porque Jezreel tiene que convertirse. Porque Jezreel tiene que pedir perdón. Porque Jezreel tiene que cambiar su corazón. Y si el corazón de Jezreel no cambia, la respuesta sigue reservada esperando. Así que le invito a que usted cierre sus ojos allí donde está. Y la invitación
ese que le diga: Señor, mira mi corazón. Señor, mira mi corazón. Señor, yo quiero hacer mi parte. Yo quiero arrepentirme, yo quiero pedir perdón, yo quiero cambiar, yo quiero venir a ti, ponerme a cuentas contigo. Tal vez usted se ha sentido como esparcido por la tierra, todo le sale mal, intenta por acá, intenta por allí, intenta por acá y todo le ha salido mal. Está cansado de luchar, de sufrir, de confiar en otros, que otros lo traicionen, que otros lo roben, que otros le quiten. Está cansado de cometer errores aquí y cometer errores allá. Este es el tiempo de respuestas, iglesia. Porque en aquel tiempo, dice el Señor, responderé a los cielos. Y Dios le quiere responder. Este es el tiempo de respuestas. Este es el tiempo de milagros. Este es el tiempo de Dios abrir los cielos y enviar su lluvia temprana y tardía. Iglesia, hay un tiempo profético para la iglesia hoy. Hay un tiempo establecido por Dios para darle a la iglesia la oportunidad de ser sal y luz, de transformar, de ser bendición, de ser influencia, de gobernar, de ejercer potestad sobre las naciones. Este es el tiempo de la iglesia antes del arrebatamiento. Si quiere levantar sus manos en señal de arrepentimiento, y si quiere cantar esta canción con nosotros, coloque su mano en su corazón y declárelo. Quiero guiarme
siendo un lugar fijo, sin paz, con muchas crisis. Y esta mañana quisiera decirle a Jesús, me quiero reconciliar, me quiero de nuevo humillar, me quiero rendir, quiero recibirte una vez más en mi corazón. Si alguien en esta mañana tiene esta actitud de humildad, haga esta sencilla oración conmigo en voz alta. Señor Jesucristo, yo reconozco que he vivido disperso, alejado de ti. Y hoy vengo a pedirte perdón. Hoy vengo a humillarme. Hoy vengo a suplicar misericordia. Hoy vengo a decirte, toma mi vida, Señor, porque te abro la puerta de mi corazón. Entra, Señor, toma el gobierno de mi vida, lo que tú quieras hacer, lo que tengas para mí, lo que sea tu voluntad, Señor, hazlo. Quiero volver a ti, quiero encontrarme contigo, Jesús. Quiero vivir esa vida que tú has diseñado para mí. Amén. Amén. Si alguien hizo esa oración, le bendigo en el nombre del Señor. Sigan yendo a la célula que